Justamente para hablar sobre estas adecuaciones, tengo en la línea telefónica a Martín Gutiérrez Lacayo, el coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Paco, agradeciendo el espacio como siempre y aclarando todas dudas que deben de haber muchas. Sí, dudas y molestia, esa es la realidad. De entrada, Martín, ¿cómo se llegó a esta medida? Drástica. Mira, hay tres anuncios que hicimos el día de hoy. Sí. El que está jalando más la nota es la modificación temporal al programa Hoy No Circula, en el cual a partir del 5 de abril hasta el 30 de junio, todos los vehículos, motocicletas y vehículos con placas federales dejarán de circular un día a la semana y un sábado de cada mes, sin importar el número de holograma, ya sea 1, 2, 0 y 00. ¿Por qué tomamos esta medida? Primero, a partir de los eventos que tuvimos hace 2 semanas, donde decretamos la fase de contingencia por ozono, cosa que no sucedía en los últimos 14 años, se nos instruyó directamente por el presidente de la República y por los gobernadores que integran la comisión, incluyendo al jefe de gobierno, que tomáramos medidas especiales. En ese proceso analizamos una serie de circunstancias y evidencias técnicas y científicas. Y este año, esta temporada de ozono, que va de febrero a junio, vamos a tener condiciones, por llamarlo, atípicas. ¿Por qué razón? Porque tenemos el fenómeno de la Niña. Es un fenómeno que de lo que se caracteriza es prácticamente cero humedad, muchísimo calor, sobre todo a finales de este mes y mayo. Entonces, de manera precautoria, tuvimos que tomar esta medida en el seno de la comisión. De manera unánime, los gobernadores y el jefe de gobierno tomaron esta decisión porque incorporamos las recomendaciones del sector salud. El sector salud nos dio unos datos que son importantísimos: 22,000 muertes prematuras cada año están asociadas con la contaminación. Repito, 22,000 muertes. Esto hay que tomarlo con seriedad. Sí. Y dadas estas condiciones, donde los precursores de ozono, en especial los óxidos de nitrógeno, el 88% de las emisiones provienen del parque vehicular. Por tal motivo se tomó esta medida de manera precautoria, sumando vehículos que tradicionalmente no estaban incorporados al Hoy No Circula, como son las placas federales y las motocicletas. Sí. Cada uno de los segmentos tienen, obviamente, exentos. Entonces, me imagino que ustedes ya habrán referido a cuáles nos referimos. Pero otro de los anuncios es las modificaciones del programa de contingencias ambientales, en el cual se suprime la fase de precontingencia. Esto es, recordarás, Paco, y creo que lo platicamos en alguna ocasión, que decretábamos precontingencia arriba de los 150 puntos del índice, pero son medidas que eran de prácticamente recomendaciones para no exponerse a la contaminación a la ciudadanía y sobre todo grupos vulnerables. Entonces decidimos eliminar la fase para tomar ya medidas también de restricción para otros sectores, como el sector industrial federal. Esto es medidas muy concretas para reducir en un 30 y 40% las emisiones de todo el sector federal, no solo el que está ubicado dentro del Valle de México, sino también de los que están fuera del Valle de México, ubicadas en las cuencas atmosféricas que se vinculan al valle. Esto es todo el sector regulado federal, el sector energético, el sector cementero, el sector de pinturas, químico, y bueno, esto es importante porque hay que reducir tanto los óxidos de nitrógeno como lo que se llaman los COPS, que son los compuestos orgánicos volátiles, que también son precursores de ozono. Entonces, algo muy importante, siguiendo la recomendación de la COFEPRIS, donde estábamos activando antes precontingencia, ahora vamos a activar estas medidas de contingencia fase 1. Y cuando antes en el programa estábamos activando la fase 1, ahora activaremos la fase 2, donde vienen restricciones para todos los precursores de ozono. Repito, hay que proteger la salud de la población. Esto es muy importante. Sé que hay molestia de la ciudadanía, sé que muchos sectores están en contra, pero de verdad la instrucción es clara.
tenemos que proteger a la salud y tomarlo con mucha seriedad e inclusive ir ajustando cada vez hacia la baja medidas para proteger siempre a la población. Martín, dime una cosa, ¿con esto se da solución? ¿Se resuelve el problema? No, qué buena pregunta, Paco. Mira, no hay una sola medida que por sí va a resolver el problema. Es un paquete de medidas integrales que se deben de tomar y de carácter megalopolitano. Entonces, nosotros también ya estamos trabajando, y sobre todo el sector federal, la Semarnat, por instrucciones del presidente, está haciendo una revisión y una actualización normativa de muchísimas normas que llevaban mucho tiempo sin actualizarse. En especial se presentó la iniciativa de esta norma emergente para gestión del parque vehicular vía la verificación. Sí. Esto es importantísimo porque ya, digamos, nos ponemos a la vanguardia como lo hacen muchos de los países desarrollados, donde la verificación se hace leyendo directamente las condiciones mecánicas de la computadora de los vehículos. Esto evita muchísimos de los vacíos y algunas prácticas que identificamos que son anómalas para el proceso de verificación vehicular, pero también se van a actualizar normas como las de transporte de carga, el tema de los combustibles, normas que están vinculadas a calidad de aire. Eso es un compromiso que ha asumido la Semarnat y lo tomamos con muy buen agrado. También estamos trabajando en temas de fortalecimiento de la aplicación de los famosos ProAires, que son medidas que muy claras que se deben de articular para mejorar a mediano y largo plazo la calidad de aire. Recibimos hace 2 días una iniciativa del jefe de gobierno de un programa de megalopolitano de transporte, donde antes la falta de coordinación hacía que una entidad y su transporte llegaba hasta el límite porque la otra entidad ya no lo dejaba pasar y se rompía la interconexión multimodal del transporte. Es muy interesante eso, obviamente lo recibimos hace 2 días, repito, y estaremos analizando con grupos de expertos todas las medidas que se tienen que incorporar. El tema de las gasolineras, que también lo metimos en las fases de contingencia. Sería para la fase 2. No, inclusive a la fase 1 estaríamos aplicando algo muy similar al hoy no circula en las gasolineras, que no tienen sistemas de recuperación de vapores. A ver, muchos que hemos cargado en gasolineras, inmediatamente nos llega ese olor muy fuerte a la gasolina, inclusive se queda en el vehículo. Esto quiere decir que hay evaporación de precursores de ozono, que tenemos, repito, que proteger a la salud. Por eso va a algo muy similar. Por su terminación del número de su licencia, dejarán de operar al mismo tiempo que deja de operar el parque vehicular. Claro. Entonces, por ejemplo, si al principio vamos a eliminar un holograma, los que corresponden, por ejemplo, 1 y 2, terminación de holograma 1 y 2 en placa, las gasolineras que tengan terminación 1 y 2 en su licencia dejarán de funcionar, repito, aquellas que no esté operando bien su sistema de recuperación de vapores. Y esto la CEA, que es la Agencia de Protección Ambiental del Sector Hidrocarburos, tendrá que certificar cuáles están en esas condiciones. Y de manera precautoria, todas parejas dejarán de operar. Martín, bueno, tengo miles de preguntas que nos están haciendo llegar a las redes sociales Noticias TVC. La primera de ellas, arrancamos el próximo martes 5 de abril, me imagino que por el regreso de vacacionistas se tomó en consideración esta fecha. A partir de ese sábado de la próxima semana inicia también el descanso. ¿De qué manera se va a programar? ¿Quién tendrá que descansar? Sí, estamos considerando que es el segundo sábado. Entonces, los hologramas rosa, terminación 7 y 8, tampoco circularán, repito, tanto vehículos, sin distinto del número del holograma, las motocicletas y las federales, y así nos iremos posteriormente al rojo, luego seguiremos con el verde, y como hay quinto sábado, nos iremos al azul.
Así es. Ahora, exentos. Hablábamos hace un rato, placas federales, este tema de los híbridos y los automóviles para discapacitados, autobuses escolares y de transporte personal. ¿Qué pasa con los taxis, con los microbuses, con los Uber? Mira, eso es bien importante porque nosotros es evidente que no podemos afectar la necesidad de demanda de movilidad que va a existir por los que no dejan de circular. Entonces, no podemos hacer medidas que afecten al parque vehicular de transporte público. Lo que sí vamos a hacer, porque es evidente que hay unidades ostensiblemente contaminantes, tanto de taxis como microbuses, autobuses, vamos a reforzar y apoyar a la Ciudad de México y al Estado de México con sensores remotos, que son estos aditamentos que lo que hacen es identificar los ostensiblemente contaminantes, sancionarlos y sacarlos de circulación. Claro. También estamos en pláticas con los gobiernos de los estados para que aquellos vehículos que están en encierro, o sea, antes de que salgan a sus rutas, puedan ser medidos, y aquellos que tengan 30% arriba de lo que establece la norma, de plano no sacarlos. Claro. Entonces, estaremos operando de esa manera, Paco. En el caso de las placas de automóviles foráneos. Los foráneos sigue igual las reglas del hoy no circula, con un horario regulado y obviamente sin circular el viernes. Ahora, es importantísimo porque esta medida solo aplica para el Valle de México. Esto es las 16 delegaciones y 18 municipios. Todos los vehículos que integran la megalópolis tendrán que respetar, si quieren circular en el Valle de México, las mismas medidas. Así es. Te tengo que hacer 3 preguntas que nos están repitiendo insistentemente en redes sociales. La primera de ellas tiene que ver, yo sé que no es tu posición, Martín, pero me preguntan, ¿multas? Mira, ese es un tema que también, bien lo refieres, no es competencia de nosotros, es una competencia local. Nosotros le hemos pedido tanto a la Ciudad de México como al Estado de México que esto, repito, por seriedad se tiene que exigir. Ahora, me han hecho una pregunta también insistente sobre de qué sirve entonces verificar el coche. Yo lo que les digo es que la verificación es un programa que deriva de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Es una obligatoriedad que se vinculó para efectos de la restricción al hoy no circula en el Valle de México. Pero, repito, es una obligación federal. Aquellos autos que no estén verificados van a ser sancionados. Ahora, repito, es una medida emergente, con una temporalidad muy definida. Entonces, es importante que todos seamos conscientes de lo que significa la protección a la salud y que tenemos que no podemos escatimar, en ninguna medida para proteger a toda la ciudadanía, protegernos a nosotros mismos y un concepto de corresponsabilidad, porque todos somos responsables del problema y debemos de ser responsables de la solución. Las autoridades hacer lo que nos corresponde. Perdón, Paco. A ver, Martín, justamente en este tema de que todos somos corresponsables, hay mucha molestia específicamente en el por qué no se está trabajando en mejorar el transporte público, que es, a parecer de muchos, el que más ostensiblemente contamina. Mira, qué bueno que me haces esa pregunta porque son de las medidas que también se están articulando. Hay que actualizar todo el paquete normativo que la verdad lleva mucho tiempo sin tener actualizaciones. Así es. ¿A qué me refiero? Hay una norma que habla sobre la calidad de combustibles. Hay una norma que habla sobre el tipo de motores del transporte público a diésel. Hay normas que están vinculadas con esto y el compromiso que ha asumido la Semarnat es una revisión y una actualización por instrucciones del señor presidente. Entonces, aquí lo importante es que eso también se va a trabajar. Nosotros esperamos y recibimos de muy buen agrado el anuncio de que se van a importar combustibles ya de manera generalizada y lo que estamos pidiendo es
que se pongan las reglas para que sean combustibles limpios y que eso sea un beneficio en todo el país y obviamente lo que nos compete a nosotros, que es la megalópolis. Otro de los temas importantes es la recuperación de vapores en las gasolinas. Eso también tiene que ser normado y tiene que ser actualizado. Lo mismo sistemas de recuperación en gaseras. O sea, hay muchas fuentes de precursores de ozono que se deben de ser actualizadas las normas y obviamente el tema del cumplimiento de esas normas, ¿no? Ahora, el transporte público. Recibimos hace 2 días la propuesta de la Ciudad de México de tener un programa integrado megalopolitano. Esto es importante, repito, fue hace 2 días, tenemos que empezar a hacer todos los análisis y establecer, como les decía, los mecanismos adecuados de coordinación. Entonces, también vamos a trabajar ahí. Tenemos programas piloto financiados desde la Comisión para filtros de partículas, como les decía, para el sistema de fortalecimiento de monitoreo megalopolitano de calidad de aire, no solo en el Valle de México. Hay una serie de medidas que también se están trabajando. Martín, es amplio el tema y el tiempo lamentablemente me gana en la televisión, pero te quisiera convocar, si tú así lo aceptas, a que pudiéramos grabar este viernes un programa especial de expedientes y que pasara toda la próxima semana, que es una semana crucial para el inicio de estas medidas. Encantado, Paco. Estamos para servirte y el agradecido soy yo por el espacio. Perfecto, Martín, te agradezco mucho y entonces nos coordinamos. Gracias. Muy buenas noches. Bueno, pues ahí tiene usted parte de la información que ha generado hoy en la Ciudad de México, concretamente Ciudad de México y Estado de México. Les ofrecemos una disculpa a quienes nos siguen en el resto del país, que de alguna manera también tienen que estar enterados de esto que ocurre con el tema del medio ambiente. Es Martín Gutiérrez Lacayo, el coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Hacemos una pausa, regresamos en Noticias 13.